buenos días, seguimos aquí con nuestros diálogos de salud, esta semana con un gran especialista. Se trata de un hombre que es experto en enfermedades del sueño, en la patología del sueño. Es el doctor Diego García Borraguero. Doctor García Borraguero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, el sueño, una tercera parte de nuestra vida, las estadísticas van cambiando, pero lo cierto es que siempre ocurre lo mismo, ¿no? Entre el dolor de cabeza y la migraña hay una gran diferencia. A todo el mundo le duele la cabeza en algún momento, es un tema simple, pasajero, pero luego está la migraña, el diagnóstico, las unidades de cefalea. Aquí pasa lo mismo. El sueño es importante, pero en el sueño, una vez que uno se mete en enmarcar, en enfocar, en precisar, entonces surgen las patologías. ¿Qué diferencia hay entre el sueño normal y la patología del sueño? ¿Dónde está esa frontera? Bueno, está en los síntomas diurnos. De alguna forma es curioso este aspecto. Las patologías del sueño las vamos a notar durante la vigilia, y en la medida en que por el motivo que sea durante el sueño, esto produzca sobre la vigilia algún tipo de disfunción, la persona no pueda trabajar, no pueda concentrarse, tenga sensación de malestar, etcétera, etcétera. En la medida que haya una disfunción diurna, va a haber un problema durante el sueño. ¿Sprechen Sie Deutsch? Ja, spreche Deutsch. Wieso wissen Sie das? Ja, nicht zu viel, nur ein weniger, ¿no? Yeah. Aber, usted se formó en Alemania, en el Max Planck, sí, pero también estuvo en Bethesda. También en Estados Unidos. Hay que estar en esos sitios para entender. Bueno, eso. son los centros punteros en patología del sueño, lo son desde hace algún tiempo. Alemania, el Instituto Max Planck lo ha sido en cuanto a la investigación neuropsiquiátrica del sueño desde hace aproximadamente unos 20 años, y el NIH, los Institutos Nacionales de Salud, son el principal centro de investigación biomédica en Estados Unidos. Me tiene que contar una cosa que para mí me interesa mucho de su personalidad, ¿no? Es decir, yo tengo admiración por todos mis compañeros porque el trabajo nuestro es muy especial y diferenciado. Es una profesión, bueno, que está muy cerca de lo que es el alma humana. Pero, ¿cómo es posible que cuando se separó la neurología de la psiquiatría en dos especialidades diferentes, usted, siendo psiquiatra, es curioso que ha sido director de la unidad del sueño de un servicio de neurología? No. Soy las dos cosas. Soy neurólogo y psiquiatra. ¿Sí? En Alemania no se separó. En Alemania no se separó esta especialidad. La neurología y la psiquiatría han ido conjuntas. Los alemanes. Claro, y de hecho han tenido razón. Esta separación obedeció a motivos que hoy podemos considerar, ¿Sí? como erróneos, y la tendencia es a la fusión. De hecho, en la mayor parte de los hospitales españoles se está siguiendo un poco el modelo anglosajón, que es el crear institutos de neurociencias. ¿Por qué es un error? Pues porque al final los síntomas, tanto los relacionados con la psiquiatría como los de la neurología, se producen por motivos obvios en el sistema nervioso central, en el cerebro. Entonces, al final es muy difícil. Es una separación un tanto artificial entre lo puramente psicológico y lo puramente, digamos, motor, sensitivo o neurológico, ¿no? Entonces la tendencia es a fusionarlo, pero en Alemania esto no ocurrió. Yo soy ambas cosas. Con el tiempo me he ido, en algunos currículums aparezco más como psiquiatra, en otros aparezco más como neurólogo. La verdad es que sí he tenido un perfil más neurológico a lo largo de mi carrera profesional. En el buen sentido de la palabra, es usted un poco bipolar en el tema de su... Me muevo entre los dos mundos. Dígame una cosa, estando eso bien, a mí me llama mucho la atención de su actitud. Es una persona que ha vivido en el mundo de las libertades, en esos países europeos, incluso con una experiencia en Estados Unidos. De repente, ¿cómo ha sido el choque con la asistencia, la docencia, la investigación en España? ¿Ha sentido frustraciones por trabajo? ¿Ha creído que iba a ser mejor? Bueno, uno cuando sabe que va a aterrizar en España, yo de alguna forma lo fui programando unos cuantos años antes, sabe dónde va a aterrizar, o al menos de alguna forma se informa. Entonces, de alguna forma se crean unas expectativas que son relativamente reducidas. Luego al final se ve que el tema no es tan difícil, que se había preparado uno para un escenario excesivamente negativo. Depende un poco de cuáles sean las expectativas previas. Si el científico que viene de Estados Unidos a España piensa que todo va a funcionar con los medios, con la capacidad de organización de Estados Unidos, desde luego se va a llevar una decepción grande. Pero todo depende de qué expectativas previas tengamos. Yo esperaba muy poco de España, y la verdad es que de alguna forma no me he llevado una decepción, sino todo lo contrario, una sorpresa positiva.
Está bien, la dialéctica que maneja esta es muy interesante, aún entendiendo... Y además he quedado bien. Pero lo cierto es que a mí me preocupa que personas como usted les vaya bien, porque ya sabemos que a la gente pilla siempre le va bien, ¿no? Pero a la gente que se forma de una manera ortodoxa, de forma inteligente, con un proceso normal, usted sabe que siempre, desde que llegó, le recibí siempre en todos los sentidos, desde la comunicación para la salud, siempre me entusiasmó su proyecto. ¿Cómo va el Instituto de Investigaciones concretamente para los problemas y las patologías del sueño? Bueno, nosotros venimos de la Fundación Jiménez Díaz, somos la antigua unidad de sueño de la Fundación Jiménez Díaz, que en un momento dado decidimos independizarnos y de hecho mantenemos la misma actividad que teníamos dentro, mantenemos la investigación y mantenemos la asistencia, quizá con leves retoques, puesto que estamos ya en el sector privado, pero de hecho en Estados Unidos, en Alemania, en Europa, cada vez hay una mayor tendencia a la creación de institutos privados de investigación y siguiendo un poco ese tipo de modelo, tiene algunas diferencias en cuanto a la financiación, etcétera, pero seguimos un modelo muy parecido y al final el resultado no es muy diferente. ¿Cuál es, diríamos, la patología del sueño más frecuente? La más frecuente es el insomnio. Ahora bien, si me pregunta, la más frecuente que acude a las unidades de sueño es la apnea del sueño. La apnea del sueño. Sí, porque tienen más, diríamos, como es más poliédrica, llegan por distintos sitios, llegan por los cardiovasculares. Claro, ¿no? si preguntamos en la calle cuál es la patología del sueño más frecuente va a ser el insomnio. Ahora, la mayor parte de las personas que padecen de insomnio no lo convierten en una consulta médica o se quedan a nivel de atención primaria, etcétera. Ahora bien, en estos momentos en España, en las unidades de sueño, la patología que más acude es la apnea del sueño. El otro día hablábamos aquí en este espacio de Diálogos de Salud sobre dermatología y decía yo que era un órgano efector en el que se reflejaba cualquier patología, podía llegar a la piel. ¿Pasa lo mismo con el sueño? Exactamente, es buen ejemplo, es muy buen ejemplo, además lo voy a utilizar alguna vez. En el sueño, prácticamente cualquier patología del área de la medicina interna, de todo lo que es la medicina interna, el funcionamiento del organismo, se va a manifestar sobre el sueño, en mayor o en menor medida. Y tenemos dos formas en las que se pueda manifestar. Bien por dificultando el sueño, o sea, porque esa patología produzca síntomas durante el sueño y esto dificulte la conciliación del sueño, o porque la misma patología se manifieste solamente durante el sueño. Es decir, tendríamos los dos modelos, o porque dificulte el sueño o produzca hipersomnia, somnolencia excesiva durante el día, o bien porque la misma patología solamente para manifestarse necesita de un cerebro en situación de dormir, en situación de sueño. Entonces hay algunas, la fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano no es exactamente lo mismo durante la vigilia y durante el sueño, y hay algunas disfunciones que solamente se van a producir si estamos durmiendo.